presencia del Señor, cálzate tu armadura, pues en Jesús, nuestro gran capitán, está nuestra fortaleza. Con el escudo de la fe, al diablo no hemos de temer. Ejército armado de amor, ve y alcanza a los perdidos. Es tu misión al mundo alcanzar y enfrentar al enemigo con fe y valor. Batalla hemos de dar, la palabra es nuestra espada. Aunque haya pruebas por doquier, no hay imposibles para él, y así tendrá lo que ganó al morir, una herencia de naciones. Y allí en la cruz de amor y compasión vemos a Cristo asolado, mas aplastados yacen ya los pies del Señor sus enemigos. Conquistador se levantó, es Cristo quien resucitó. Se cantará su triunfo hasta que todo ojo pueda verlo. Por gracia, oh Dios, infúndenos valor, danos fuerza a cada paso, danos la fe para el premio tener de un siervo fiel y bueno. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él en gloria. Las voces de quienes ayer confiaron en tu provisión, aliento son en nuestro caminar hasta estar con Él en gloria. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí.
sacrificio hecho por mí. Y aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Un día que el cielo sus glorias cantaban, un día que el mal imperaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen nos dio por su vida ejemplo tan fiel. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, oh gloria sin fin. Un día la tumba ocultarle no pudo, un día el ángel la piedra quitó. Habiendo Jesús a la muerte vencido, al estar con su Padre, su trono ascendió. La muerte Él la venció y la tumba Él conquistó, pues Él resucitó. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, oh gloria sin fin, oh gloria sin fin, gloria sin fin. Un día viene con voz de arcángel, el Señor brillará. Un día admirable que unido su pueblo adora a Cristo dará. Vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro victoria alcanzó. Resucitado, Él es mi justicia, un día Él viene, oh gloria sin fin, oh
ustedes saben, estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15. Nosotros nos dimos cuenta qué importante, ¿no?, tener una intimidad con Dios. Y esperamos que algunos de ustedes que ya han comenzado a tener desde hace un tiempo puedan crecer más y más. De tal manera que esas cosas que están pasando en tu vida, justamente el poder de Dios transformador empieza a hacerlo. Porque justamente dice la palabra que Nicodemo era un hombre que había venido a visitar al Señor y él no podía cambiar. Entonces fue de noche al Señor y se presentó, y el Señor no habló nada de la ley, no se mezcló en todas las preguntas que le hizo, solamente le dijo: te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y la segunda vez le volvió a decir: te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y por último le volvió a decir: te es necesario. Así que no te sorprendas, no des la vuelta. No importa que tu vida exteriormente cambie, si no comienza el verdadero cambio acá adentro, seguís perdido. Entonces, con eso nos hace llamar la atención que es importante que nosotros los hijos de Dios tenemos esa intimidad verdadera con Dios. Y alguien dijo esto, mira, lo voy a poner para que demos pauta a esto. Esto lo escribió un hermano llamado Baums. Dice: los hombres que han reflejado más a Cristo por medio de su carácter y que con gran poder han impresionado al mundo, han sido los que han pasado tanto tiempo con Dios, que este hábito ha llegado a ser una característica sobresaliente en su vida. Estar poquito con Dios significa hacer poquito para Dios. Entonces, si nosotros tenemos claramente que esa es lo necesario, lo esencial, te animo a que sigas adelante, ¿no? Y qué bueno que algunos en este año 2020 propusieron leer la Biblia completamente, ¿no? Síguelo haciendo. Pero tampoco no son las páginas que leemos. No es el deber cumplido. No es solamente el decir: bueno, ya hice ese acto. La pregunta es: ¿has escuchado la voz de Dios? ¿Has escuchado la voz de Dios? Justamente ahí está la clave, poder escuchar la voz de Dios. Y bueno, ahora nosotros entramos a mirar a Lucas escribiendo este pasaje. Nosotros sabemos que Lucas, él no fue apóstol. La noche mencionamos un poquito brevemente, ¿se recuerda? Lucas era ¿qué? Un médico profesional. Y probablemente acá hay jóvenes, adolescentes, que un día aspiran a seguir adelante en los caminos del Señor. Sin embargo, no nos debemos olvidar que aún en las cosas que Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, Él es el propósito principal de nuestras vidas. Y sabemos que Dios nos ha llamado, ¿para qué? Para ser esos hijos de Dios. Y si Él es el centro de nuestras vidas, sabemos que Lucas, él era un profesional. Él era una persona como tal vez ustedes acá han venido a este país y algunos ya tienen una profesión. Y esa profesión, digamos, que Dios te permite es para que des testimonio en ese lugar, donde tal vez otros no lo van a hacer. A veces nosotros pensamos que, bueno, solamente el que es un evangelista o el que Dios lo ha llamado al pastorado o el que va a ser un misionero que va a ir al otro lado del mundo, ese es el que tiene que cumplir la función. Pero es interesante que Lucas, en ningún momento él aparece como un apóstol. En ningún momento aparece en las Escrituras que él sea de aquellos hombres, pero sí es un médico que quiere dar testimonio. Y sabe que Lucas es el escritor que escribió 24 capítulos. Y esos 24 capítulos, ¿sabe de qué habló? Solamente de Jesucristo. Ahora, sabemos que Lucas, como todos, hemos escuchado el Evangelio. Y es lindo escuchar el Evangelio. Es lindo saber que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor, nos ha dado vida eterna. Pero sabes que llega un momento en tu vida, ¿no?, que más allá de contar lo que otros te han dicho, tú mismo experimentes como estos hombres que ayer compartimos y puedas decir quién es Jesús para ti. Por eso, digamos, yo sé que ustedes han leído muchas veces
¿Y qué dice en el título del versículo 11? Dice, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado ese título? La parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Pero sabes que en esta noche, digamos, porque a veces algunos han llegado a decir, bueno, los títulos son inspirados. Bueno, cuando la Biblia fue escrita, el Nuevo Testamento y aún el Antiguo Testamento no tenía capítulos, no tenía versículos. Entonces, cuando alguien decía, bueno, voy a leer la palabra de Dios, leían todo el libro. Pongámonos a pensar en el Salmo 150. Entonces teníamos que saber todos los salmos. Y esto no tiene mucho tiempo, tiene algunos siglos pasados que se le puso capítulo y versículo. Y sí es lindo para saber dónde nos quedamos. Pero muchas veces también, cuando nosotros leemos ciertos pasajes, a veces nos da mala interpretación porque no miramos el contexto. Y tenemos que mirar el contexto. Porque si no, ahí vamos a pensar, bueno, esto me está queriendo decir el Señor. Claro, el Señor dice eso en su palabra, pero a veces estos títulos que ustedes ven o los números que están ahí son una guía. Pero si usted ha leído el capítulo con atención cuando hicimos la lectura de pie, se recuerda hace un momento. Ahí dice la parábola del hijo pródigo. Pero mire, en esta noche le vamos a cambiar el título. Vamos a ponerle la parábola del hijo mayor. Ah, no, usted está faltando el respeto. Pues le vuelvo a decir, los títulos que están acá son puestos como para identificar. Pero siempre la Biblia fue escrita, y principalmente como Lucas, toda una sola carta corrida. Entonces, cuando antes iban a la sinagoga, las personas decían, bueno, vamos a abrir el libro de Isaías, donde dice que el Señor vino como cordero delante del trasquilador. Y más vale que hubieras leído Isaías 53, porque uno se quedaba pensando, ¿dónde estará diciendo? Pero a veces, muchas veces, cuando no miramos lo que viene diciendo atrás, a veces sacamos mala interpretación. Y lo digo esto con respeto porque acá en lo que hemos leído vemos diferentes puntos de vista. Primero miramos a un hijo pródigo, ya vamos a ver el significado. Segundo, miramos un padre amante, un padre cariñoso, representando a Dios. Pero también miramos a un joven que se quedó en la casa y que en esta noche queremos aprender de él. Cosas que nosotros a veces como creyentes llegamos a un límite que nos podemos llegar a sentir mejor que los que no vienen a la iglesia. Y que realmente, querido, nosotros estamos acá por la gracia de Dios. Y en esta noche queremos mirar eso. Qué importante. Entonces, estamos mirando acá que podemos verle diferentes nombres. Podemos mirar que pródigos, para aquellos que están anotando, ¿qué quiere decir pródigo? Significa un desperdiciador. Un desperdiciador. Esa era la terminología, y por eso acá vemos, porque él empezó a repartir los bienes su papá. Otra cosa más, vemos acá que este padre amante se lo ve a pesar de que su hijo se va de una mala manera, pero él tiene esa bondad. Aunque su hijo había fracasado, pero ya viene arrepentido. ¡Qué maravilloso! Ahora, si vamos al versículo 11, dice acá, este hombre tenía, que dice, 2 hijos. O sea que nosotros tenemos que entender un poquito la cultura de aquellos días, para entender un poco. Dice que estos 2 hijos, uno era menor y el otro era mayor. ¿Quién se quería ir de la casa? Bueno, no era el mayor, era el menor. Y dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre. O sea, en otras palabras, el menor era el más descuidado. ¿Y a quién se dirigió? Se dirigió a su padre. En otras palabras, la crianza de Israel no era cualquier crianza. Era una crianza donde Deuteronomio pone claramente que los padres tenían la responsabilidad de criar a sus hijos. Dice que iban a poner en las paredes, iban a poner en las columnas, iban a enseñar: amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Dice, al levantarte, al acostarte, todas esas instrucciones le daban a los hijos. Y sin embargo, digamos, si había
algún hijo que no quería seguir eso, era considerado un hijo contumaz. ¿Y qué era un hijo contumaz? Alguien rebelde, que no quería sujetarse. Y era una vergüenza a ese pueblo, porque todo el pueblo de Israel lo sabía, y ese padre tenía la responsabilidad de sacarlo afuera del pueblo, y ahí frente a todos, con todo el pueblo, apedrearlo, justamente por esa conducta. Y entonces este hijo menor, vemos acá que él está diciendo algo en el versículo 12. Dice: dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, estaba cansado de limitaciones, estaba anhelando la independencia, estaba siendo incapaz de soportar la vigilancia de sus padres. En otras palabras, él en el futuro iba a ser impaciente, porque si alguien no se sujeta a los padres, tampoco se va a sujetar al gobierno. Pero también no quería sujetarse al Señor, quería ser independiente, quería ser propio, dueño de su propia vida. Y eso es pecado de pecados. Por eso miramos claramente acá en el versículo 12, dice: les repartió los bienes. Ahora, nosotros, acá la mayoría, en la actualidad, la cultura es muy diferente. Ustedes han escuchado la palabra sucesión, ¿verdad? Cuando un padre está a punto de morir, prepara lo que le llaman un testamento, ¿no? Y después de que prepara ese testamento, más adelante sus hijos que van a quedar con vida hacen la sucesión, y muchas veces la repartición es por igual. Si son 3 hijos, a 3 por igual. Si son 5, por iguales. Pero es interesante que en la comunidad judía o hebrea era muy diferente. Porque según la palabra de Dios, el mayor llevaba el 80% de la herencia y el menor quedaba con el 20%. Anote eso, muy importante. Vemos acá que de esta manera él repartió la herencia, y en otras palabras lo hizo de una manera espontánea, sabiendo de que ese hijo menor, al decirle a su papá: me voy, dame los bienes que me corresponden, entonces en esos momentos no se iba a ir con una gran cantidad, quiere decir el 20%, estamos hablando del menor. Y dice que le repartió los bienes, marquen el versículo 12, quiere decir que no le repartió nomás al menor, sino que el mayor también se quedó con los bienes, pero con lo que correspondía como el 80%, cuando dijimos. Entonces debería estar feliz el mayor, ¿sí o no? Debería estar contento, debería estar alegre, porque él tiene casi toda la fortuna. Versículo 13, después dice en el mismo pasaje: no muchos días. O sea, en otras palabras, esas son expresiones que se usan, como cuando uno dice, cuando va manejando, hay expresiones judías que a veces también nosotros las tenemos. Cuando alguien va manejando dice: ¿y cuándo vamos a llegar? Bueno, ahí a la vuelta queda. Y llega 1 hora y todavía sigue. ¿Y de cuándo vamos a llegar? Ya son 3 horas, ¿no? Entonces, estas expresiones también existían en aquellos días, y por eso vemos ahí que estos días pasaron. ¿Y qué pasó? Se embriagó este joven porque ya tenía el 20%, y ahora empezó a usarlos en su ser, en sus caprichos. ¿Y a dónde terminó? Continuemos el versículo 13. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia que dice apartada. ¿Y qué es esta provincia apartada? Significa que fue a un lugar donde su papá, nadie se pudiera intervenir. Se fue lejos. Ahí lo dice el versículo claro. Y ustedes saben, digamos, si ustedes van a Deuteronomio 21, versículo 17, hace un momentito mencioné de que el mayor recibía la mayor cantidad. Ahí usted puede anotar este versículo, Deuteronomio 21, 17. Ahí vemos que la ley judía, el hijo mayor recibía el doble. Entonces vemos que el menor se fue a un lugar apartado. Entonces el padre repartió las riquezas. Ahora continuemos. Hubo un hombre llamado Thomas Huxley que decía: las peores dificultades de un hombre empiezan cuando puede hacer lo que se le antoja. Y justamente este muchacho, este joven, el menor, decidió irse apartado. Y quiero decirle algo,
uno no se aparta de Dios cuando está afuera, se aparta, digamos, aún estando adentro. Muchas veces nosotros no podemos pensar que somos más espirituales porque estamos en la iglesia. La espiritualidad no se mide, como dijimos, por ropa, no se mide por las cuestiones que servimos, sino por lo que somos delante del Señor en integridad. Integridad tiene que ver cuando nadie te ve. Y lo que sos vos no es cuando la gente te ve acá, es cuando nadie te ve. Y Dios te conoce lo que sos. Y justamente, digamos, este joven, digamos, se fue a un lugar lejano. Y siempre va a haber problemas cuando valoramos las cosas más que las personas. Y en este caso, este joven valoró más las cosas que su padre le dio que en sí las personas. Por eso el placer más que el deber. Él ya no quería ser responsable en la casa, se fue allá hasta dejar todas las bendiciones que Dios le había dado a través de su padre. Mire conmigo a Lucas capítulo 12, ahí en un capítulo anterior, el versículo 15. Dice la palabra de Dios así, en Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y acuérdate que este joven tenía posesiones, pero sin embargo él se fue a un país lejano. Y por eso le dije hace un momentito, no es necesario irse de un lugar. Uno puede estar alejado en el propio lugar. Porque como hace un momentito le dije, podemos estar acá presentes, pero nuestros corazones lejos del Señor, frío espiritualmente, distante. No tenemos que viajar, no tenemos que ir a un país lejano. Ese país lejano puede existir en nuestro corazón, como ese joven que le dijo a sus padres, dame los bienes que me corresponden. ¿Y qué hizo con esos bienes? Estamos ahí, por favor, de vuelta ahí en Lucas 15. Dicen las Escrituras, hermanos, que no solamente se fue lejos, sino también en el versículo 13 dice, y allí desperdició. O sea que mientras duraba su herencia, mientras duraba lo que su papá le dio, entonces ahora ya no había quien le amonestara. Ya su conciencia en estos momentos se había callado. Porque usted sabe que Dios nos ha dado una conciencia. Si vos no sos un cristiano, Dios nos ha dado a las personas conciencia. Y la Biblia habla en Romanos 1 que hay una mente cauterizada. La conciencia nos hace ver cuando hacemos algo malo y bueno. Y hoy en día la sociedad en la cual vivimos actualmente practica tanto lo malo que la conciencia se cauteriza. Ya no pueden escuchar. Ya lo malo ellos le dicen bueno y lo bueno malo y no pueden discernir, no pueden entender. Damos gracias a Dios que los hijos de Dios, un día Dios ha venido a ser nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Y tenemos el Espíritu Santo. Y Él nos puede hablar a través de sus palabras, cada uno de nosotros como creyentes. Y justamente este joven ahora no tenía quien lo amonestara. Su conciencia se había callado. Y mira lo que dice acá, que todo esto pasaba mientras tenía lo que había llevado. Mire conmigo al libro de Isaías, capítulo 55 en el Antiguo Testamento. Si usted no lo encuentra, puede alguien ayudarle, pero Isaías 55, versículo 2. Hay otros versículos, pero quisiera que usted observara esto. El profeta Isaías, hablando a una generación y principalmente cuando muchas veces la nación se alejaba de Dios. Versículo 2, por favor, Isaías 55, versículo 2. ¿Por qué gastáis, es una pregunta, el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y es lo que este joven, que era menor, se había ido. Y había ya no tenido esa ayuda espiritual que tenía en su padre. Dice que vivió perdidamente. Volvamos de vuelta a Lucas. Y esta vida perdida que él estaba viviendo no era cualquier vida que vivía perdidamente. No sé si usted se da cuenta que su hermano más abajo, el mayor, le va a decir que él desperdició con rameras. Pero esta palabra, cuando él está diciendo esto, va más allá
de haber sido una persona sensualista este joven. Esto también, hermano, tiene una similitud a la fornicación y la idolatría. Y quiero decirle algo, cuando alguien no está satisfecho con Dios, entonces ahora Dios ya no es su Dios, ya es otro Dios. Nosotros hoy en día muchas veces pensamos, bueno, la Iglesia Católica Romana tiene dioses, pero aún así nosotros los creyentes somos tentados a poner a Dios en segundo lugar y buscar otro Dios. Y acuérdate que este joven fue dentro de un hogar donde fue enseñado y ahora vemos que su idolatría y todo ese pecado ahora se convierte no en alguien espiritual, sino carnal. Y por eso ahora empieza a malgastar. Versículo 14, mire lo que dice ahí, cuando todo, no le quedó ya nada, hubo un malgastado, o sea, llegó un momento donde ya había hambre en su vida. Ya no podía retenerlo, ya todo se había ido de sus manos, las circunstancias propias, ahora estaba en una vida de rigor, de sufrimiento, de consecuencia por las decisiones que él había tomado. Vinieron las tormentas a su vida. Dice acá que le empezó a faltar. Esa fue la primera etapa de su amarga experiencia. O sea, ya no tenía lo que tenía cuando se había ido de la casa de su padre con ese 20-30%. Ahora empezó a prepararse para el cambio. Dice versículo 15, vamos más adelante. Dice, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. O sea, todavía no estaba humillado. Ya cuando le faltó, él podía haber dicho, bueno, no necesito ir a pedir ayuda a alguien, pero se fue y se acercó a la gente de aquel tiempo. En su propio orgullo, era capaz de no aguantar la vergüenza de ir directamente a su padre, sino que él quería seguir luchando a su manera. Y mira lo más difícil, porque para un judío cuidar cerdo es una vergüenza, porque el judío no puede comer cerdo, está dentro de la lista de animales inmundos. Entonces, mira la situación, él estaba ahí apacentando ahora puercos, pensando en un momento dado que él estaba contento, pero ahora estaba en la plena suciedad. Y mira lo que dice el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas. O sea, en otras palabras, digamos, ya después de haber gastado todo, ya él en estos momentos quería buscar algo que pudiera saborizar su vida. Y dice que las algarrobas, bueno, no sé si algunos de ustedes conocen algarrobas, pero sabemos que en Medio Oriente hay mucho de eso. Justamente esta planta, digamos, no la comían cualquier persona, lo comían estos animales. Y aún la gente que vivía en mayor pobreza en aquellos días no querían animarse a comer, porque sabían que eran animales, eran las algarrobas alimentos para los cerdos, para los puercos. Pero miren, no te dice que nadie se las daba. ¿Y por qué piensa que nadie se las daba? Mire conmigo a Jeremías 30:14. Vamos a ir a Jeremías capítulo 30, versículo 14. Dice la palabra de Dios: todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Acuérdate que la nación de Israel en muchas ocasiones se apartaba y Dios usaba aflicciones y cosas para que ellos regresaran al Señor y volvieran a reconciliarse con Él. Y ahora él en ese orgullo estaba, pero dice nadie le daba, volviendo ahí al libro de Lucas 15:16. Esto fue algo muy impresionante. Vamos a hacer una reflexión, hermano. Hemos visto qué importante, hermano, es entender. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. El misionero Stuck, que fue un misionero que estuvo justamente en África, dice que él tenía 52 años de edad. Y lo dejó todo para marcharse a África. Y Stuck contestaba, ¿no? Si Cristo Jesús, siendo Dios, lo dejó todo y murió por mí, entonces ningún sacrificio es demasiado grande para que yo lo haga por Él.
Acuérdense que hay gente que ha rendido su vida al Señor. Lucas era uno de ellos, por eso escribió lo que está escribiendo. Y cuando nosotros miramos, digamos, este pasaje que estamos leyendo en esta noche, uno dice, ¿por qué el Señor tuvo que hablar de esta parábola? Porque ¿sabes qué? En la religión no hay felicidad. ¿Y sabe quién eran las personas que le hacían la contra a Jesús en los días que Él venía? Eran los fariseos, eran los saduceos, eran los escribas, los que estaban cada sábado ahí reunidos, porque ellos no se reunían el primer día de la semana porque no eran cristianos, pero iban al templo y estaban haciendo todas sus costumbres, celebraban la fiesta del tabernáculo, la fiesta de la Pascua, hacían la fiesta de los panes sin levadura, hacían, mira, aparte de todas las leyes de Moisés, habían agregado más de 500 mandamientos más. Y es interesante que el Señor, Él escribe con un propósito esta parábola. Porque mira, si notas algo, no había felicidad y gozo en ellos. Hablando de los fariseos y los saduceos, mire un poquito más abajo, estamos en el capítulo 15 de Lucas. Dice la palabra del Señor en el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidlo, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. El Señor sabía que cuando alguien se reconciliaba con Dios o se convertía, dice que era una fiesta. Y es que la vida cristiana es una fiesta, hermanos. Esa es la realidad. Mire, si va conmigo al capítulo 15, vemos una mujer que se le perdió una moneda y la busca con ansia desde el versículo 8. Y dice el versículo 9, y cuando encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. El Señor estaba dando en la tecla, en las cosas que estaban pasando en la vida de estos hombres y mujeres que no querían venir a Él y que aún, aunque tenían una expresión religiosa externa, por dentro estaban vacíos. No tenían gozo, no tenían alegría. En el capítulo 15, por favor, versículo 6, la oveja perdida, se pierde una y el buen pastor la busca. Versículo 6 dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Te das cuenta que la vida cristiana es una vida de gozo? Por eso hombres como Studd pudieron ir al África. Y la base de su felicidad es saber que aquel que un día vino y dio la vida por él, lo dejó todo. Lo que yo pueda hacer por el Señor no se compara, su obra es mucho más grande. Ahora este joven que vemos que está apartado, ahora está buscando comer. Como dije hace un momentito, la ciudad lejana o ese lugar lejano no está cuando yo me voy. A veces no sabemos que puede estar acá alguien entre nosotros y no lo sabemos, pero el tiempo lo va a manifestar. Y es donde tenemos que hacer una evaluación. Vemos al joven menor que se va, habla con su padre, eso hemos visto. Vemos al mayor observando. Podríamos decir entre comillas en esta noche que el mayor era el más espiritual. El mayor era la persona, digamos, supuestamente que le debería decir, hermano, recapacitá, por favor. Mirá que yo soy el mayor y voy a recibir el 80%. ¿Vos pensás que vas a vivir con un 20% en ese lugar donde tu corazón ya ha decidido hace tiempo? Pero no había una actitud en el mayor. A veces pensaríamos que los que tenemos más tiempo o los que tenemos una trayectoria es que vos no podés ofrecer lo que no tenés. Por eso es importante la intimidad con el Señor. Al Señor no le falta el amor, no le falta el gozo, no le falta la paz. Separado de mí, dijo el Señor, nada, absolutamente nada podemos hacer. Y este joven ahí mirado, con una seriedad, lo más importante
lo más importante para Dios no es lo que haces. Marca eso. No es lo que haces, sino por qué lo haces. Pregúntate por qué lo haces. ¿Por qué viniste esta noche a la iglesia? ¿Por qué cantaste acá? ¿Por qué diezmas y ofrendas? ¿Cuáles son las razones que tienes? Segunda de Crónica 25:2 dice: hizo él lo recto ante los ojos del Señor, o sea, de Jehová, aunque no de perfecto corazón. O sea, Dios evalúa nuestras vidas, hermanos. Y por eso miramos acá que comenzó a faltarle a este joven, se llegó a los ciudadanos, todavía no estaba humillado, estuvo apacentando puercos, aún deseaba comer las algarrobas. Estamos en el versículo 16, miramos lo que eran las algarrobas, pero aquí cambia el panorama. Mira el versículo 17. Y volviendo en sí, esta palabra volviendo en sí es la palabra arrepentimiento. Esta es una palabra que, como te dije hace un momentito, a veces no la miras directamente como palabra arrepentimiento, porque sabemos que la palabra de Dios fue escrita, el Nuevo Testamento en griego, es metanoia, una palabra que puede quedarte en tu corazón, metanoia. Pero hay una palabra muy parecida a arrepentimiento. ¿Y sabe cómo se llama? Remordimiento. Muy parecida. ¿Sabías que Judas tuvo remordimiento? Dice la palabra ahí en Mateo, ahí cuando vemos la traición que hace Judas, en el libro de Mateo dice que Judas se arrepintió. Y dije, bueno, ¿cómo puede ser que se arrepiente y después se suicide? Se quite la vida. Pero yo tuve que investigar que esa palabra arrepentimiento no era el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene varios sentidos. Pero el verdadero arrepentimiento te lleva a recapacitar, a confesar a Dios a quien ofendiste. Porque el pecado que cometió Judas fue hacia Dios. Hay gente que no tiene claro ese punto. Cuando Judas fue, él se fue y ya tenía este plan en su corazón. Los discípulos no lo sabían, pero Jesús sí lo sabía. Y Dios amaba a todos por igual. Inclusive estaba sirviendo en medio del grupo de los 12. Pero sin embargo, digamos, cuando él tomó esa decisión, fue y buscó ¿a quién? A los fariseos, a los escribas, a los religiosos. ¿Y qué fue? Le dijo, bueno, aquí está el maestro, ¿cuánto quieren? 30 piezas de plata. ¿A quién había ofendido Judas a través de eso? A Cristo. Y cuando pasó lo que pasó en Judas, él en un momento dado entregó a su maestro, estaba orando, le dio un beso y se fue de vuelta ¿a dónde? Al templo a buscar a los que le habían dado las 30 piezas de plata. ¿Quién eran? Los religiosos. Ahí usted léalo. Agarra las monedas y se lo da. Y le dijo, allá tú. Y lo tiraron. La religión no te va a dar solución. Si vos has ofendido a Dios, tenés que ir a Dios. Judas no fue al Señor. Ahora cuando hablamos de pecado, pecado sabemos que es aquello que no agrada al Señor. Y cuando hay ofensa hacia Dios hay que arreglar con Él. Pedro fue uno de aquellos que hablamos ayer, que era Simón el que se convirtió. Pero Dios tuvo que hacer un proceso en el cambio de vida, hasta llegar a ser Pedro. Aquel hombre que era uno de los pilares de la iglesia al principio. Pero aunque no quiera creer ese Pedro, en su orgullo, en su carnalidad, como a todos nos ha pasado, yo voy a seguir adelante, jamás voy a negar tu nombre. Y el Señor le tuvo que decir claramente que le iba a negar 3 veces. Y él se atrevió, no, jamás, con esa seguridad. Tenés que estar en la piel de Pedro, tenés que estar ahí en la sandalia de él, sintiendo esa seguridad. Pero Dios conoce nuestras vidas. Y es probable que ha fracasado. Yo he fracasado. Pero cuando hay ofensa, Pedro va y busca al Señor.
Y dice que el Señor lo mira. Pero el Señor mira un corazón arrepentido porque dice que él lloró amargamente. Y estudia esa palabra, lloró amargamente, porque a veces podemos estar siguiendo a Dios, no someternos a Dios y estamos haciendo las cosas en amargura. Cualquiera puede servir a Dios y nadie sabe lo que está pasando en tu corazón, pero Él sí lo sabe. Pero gracias a Dios por ese encuentro que Pedro tuvo con el Señor, y ese mismo Señor que podía haberlo perdonado a Judas, no pudo pasar en la vida de Judas porque él no fue hacia el Señor, fue a las personas equivocadas, fue al lugar equivocado y recibió el resultado, que justamente pagó un precio, su orgullo, su soberbia. Querido, nosotros tenemos que mirar esto. Este joven había ofendido a su padre, no había ofendido a los siervos, no había ofendido a su hermano mayor, ofendió a su padre. Dice, me levantaré, iré a mi padre. El cambio ha llegado al fin. ¿Y qué cambio expresado? ¡Qué poder! El joven cambió de parecer. Ahí dice la palabra, ahí lo ve en el versículo 18. Su situación, reconoció que era pecador, confesó que su padre era un hombre generoso. Ustedes sabían, digamos, si más o menos entienden, que en la comunidad judía tenían siervos. Yo quiero que usted note bien la escritura en el versículo 10. Dice, ¿cuánto en la casa de mi padre? Jornaleros. Tienen abundancia, dice. Él sabía la generosidad de su padre. ¿Sabe lo que lo trajo al Señor a él? No las reglas. Y no está mal tener reglas. No le trajo toda la educación que le dio, sino la bondad, la generosidad. El padre que tiene lo tiene todo y no le falta. Y cuando él recapacitó, él pensó en los jornaleros, no pensó en los siervos. La palabra siervo viene de esclavo. Los esclavos eran gente que vivían ahí con los amos. Pero los jornaleros eran personas que miraban un cartel en la calle. Ustedes le pueden llamar peón, no sé, en los países. Y cuando miran el cartel dice, necesito un trabajador por un día. Y te dan trabajo desde la mañana hasta la tarde, pero no tenés seguridad para trabajar mañana. En otras palabras, él está diciendo, mira, yo no quiero ser un hijo para él. En segundo lugar, no quiero ser un siervo porque no merezco estar ahí. Nomás quisiera ver el rostro de mi padre. Para lo que ha pasado en mi corazón, que he confesado que he ofendido a él. Y nomás un día, como uno de esos jornaleros, y disfrutar la abundancia de la que la he perdido cuando yo había vivido y no me había dado cuenta del padre que tenía. Eso estaba diciendo. Confesó Romanos 2:4, que dice, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Si el joven hubiera pensado solo en sí, en su hambre, como lo había estado pensando, en su añoranza personal, en su soledad, habría venido la desesperación, pero pensó en su padre. Ya su padre era tan bueno. Continuemos, hermanos. Dice la palabra de Dios que se presentó con su padre. Dice versículo 19, que fue y dijo lo que tenía que decir a su padre. Levantándose vino a su padre. Eso es parte del arrepentimiento. Todo lo que pasa adentro se manifiesta. ¿Sí? El arrepentimiento verdadero es la obra de Dios, hermanos. El pecador va a obedecer a Dios y pondrá a Jesucristo, hermanos. El Padre dice acá, hermanos, vemos acá, ¿qué dijo? Yo no soy digno de ser llamado, ¿qué dice? Su hijo. Ha llegado hasta aquí. Él estaba pensando en ese hogar. Mirá lo que sucede en este padre. Versículo 20. Levantándose vino a su padre. ¿No? ¿En qué condición estaba? Lo miró de lejos. Todavía estaba lejos ese hijo. Y ustedes saben, hermanos, que en aquellos días
Ya mencioné al principio, en Deuteronomio 21:18, los hijos descarriados, ¿qué les pasaban? Eran apedreados. ¿Te podés imaginar ver a un hijo que salió mal y que ahora iba a venir cruzando todo el pueblo y todavía entrar hasta la casa y llegar y presentarse? Quiere decir que ese hijo entrando desde la entrada del pueblo y llegar a la casa iba a recibir los insultos. Mira, ahí viene fulano de tal. Se fue hace varios años atrás. Mira la vergüenza, mira cómo viene, mira la ropa cómo viene. Mira cómo viene flaco, mira cómo viene todo mal por todo lo que ha perdido. ¿Sabes que un anciano en aquellos días no podía correr como tal vez con las ropas que nosotros hoy en día tenemos? Porque eran túnicas. No tenían esa libertad. Entonces nosotros podemos ver que este padre, a pesar de esa vejez que él tenía, era tanto el ver de ese hijo que venía ya arrepentido. Y sabe que él estuvo dispuesto desde la casa, al verlo de lejos, salir corriendo para encontrarlo. Y recibir los insultos de toda la sociedad, de todo el pueblo. Y querido amigo, si vos no sos cristiano, eso es lo que Dios está dispuesto a hacer si venís a Cristo. Porque sabés lo que todos nosotros merecemos. No merecemos estar en el cielo. Merecemos la condenación eterna por nuestras acciones. Pero si te has alejado de Dios, vemos este hijo que aunque él no quería ser un hijo y no quería ser un siervo, aunque sea un jornalero por un día, su padre dispuesto a correr, recibió todo porque le amaba. Mira lo que dice el versículo 22. Pero el padre dijo, si te das cuenta que después de que él lo que expresó, que no era digno, dijo, sacad el mejor vestido, sacad esas ropas viles y vamos a vestirlo con esa ropa de justicia. Isaías 61 dice la palabra que nuestras ropas son trapo de inmundicia, Isaías 51. Sin embargo, también vemos que le pone un anillo. El anillo era una señal de que era la condición de hijo. Se da cuenta que él había dicho no quería ser hijo, pero sabe que él estaba aceptado como prueba de alguien nuevamente que se ha reentregado a la familia. Los criados, ustedes saben que no llevaban anillos, los siervos no llevaban anillos, pero los hijos sí. Y también dice, pónganle calzado, dice, a sus pies. Los esclavos andaban descalzos. Pero ¿sabes qué? Tiene un simbolismo esto. Libertad, honor y un fruto de reconciliación perfecta. Tenía este simbolismo, hermano, al ponerle esa vestidura, al ponerle ese anillo y calzar los pies, hermanos. Y le dice en el versículo 23, ¿traigan qué? El becerro. ¿Y sabe para qué se usaba ese becerro? Para fiestas. Se hacía un banquete de alegría. Por eso le dije hace un momentito, por algún propósito el Señor tuvo que decir esta parábola, porque realmente no había gozo en los religiosos de aquellos días, y les hace ver que hay gozo. Él dice en el versículo 24, si ves acá, este es mi hijo muerto, o sea, 2 veces muerto, perdido. Ahora ha vuelto para servir, para vivir con esa dignidad. Ahora estamos en paz. Ha revivido, dice, hemos hallado. Y le dice a los siervos que se regocijen. Los siervos de Dios se regocijan. Los que somos hijos de Dios nos regocijamos en la vida cristiana. Estamos mirando acá el hijo recibiendo, el menor y el mayor mirando de lejos. Si el hombre hace lo correcto, motivado por razones equivocadas, muy pronto comenzará a hacer lo incorrecto. Para Dios el proceso como el resultado es muy importante, ya que el proceso es el que edifica y revela las actitudes. Uno ahora pudiera decir, hermano, ¿y qué pasó con el mayor? Entramos a ver lo que está pasando con el mayor
el mayor empieza a sacar algo que no apareció hasta ahora. Vemos acá el versículo 25, su hijo mayor. El mayor tenía el 80%, estaba con su padre, tenía todas las provisiones. Podríamos decir que el mayor es el más gozoso. Si nosotros lo ponemos como una aplicación personal, querido hermano, qué privilegio si seguís al Señor. Tenés a Dios. Él es tu Salvador y Señor de nuestras vidas. Él nos ha dado el Espíritu Santo y por su gracia somos lo que somos. No hay razón para poder estar insatisfecho de la vida cristiana. Dice él en el versículo 29, después de que él no sabía lo que estaba pasando. Dice que había danzas, había fiesta. Tuvo que ir a llamar a los criados porque no sabía lo que pasaba. Ahí nos hace ver que no tenía una relación con su padre. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar. ¿Qué dice el becerro? Gordo. ¿Sabe lo que se mira en este muchacho? Después de que sabemos que ha estado con los cerdos, hablando del joven menor, podríamos decir que el joven mayor podía haberse conmovido, ¿no? Al verlo a su hermano. ¿Se acuerdan que cuando se fue no le dijo, hermano, ¿por qué te vas? ¿No dice la Biblia, amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo? Pero el mayor no le dijo eso. Ahora el mayor, hermano, ve de vuelta a regresar a su hermano. Ve este encuentro personal con su padre. Sabe lo que ha sucedido. Este cuadro fue hecho en el año 1500. En ese tiempo no había fotos, ¿no? Quiero estar seguro. Le animo a que busque, digamos, el que hizo este cuadro. Pero es interesante, miren, se puede ver el padre recibiendo al hijo menor. Mira hasta los perritos. No muestra eso en la Escritura. Vemos los siervos, tampoco se ve la madre del hijo pródigo, ni tampoco del otro muchacho, pero ahí está presente. Están todos haciendo fiestas, alegría porque ha venido. Pero mire quién está allá en la esquina. Ahí. ¿Quién está en la esquina? El mayor. El mayor representa la religiosidad. A veces podemos nosotros estar muchos años y no podemos dar lo que no tenemos porque no tenemos una comunión con el Padre. ¿Qué le dijo este muchacho mayor? Tantos años, no habiendo traspasado jamás. Y tenemos que tomar en cuenta esta palabra literal. O sea, le estaba diciendo, yo he sido constante en ese amor y servicio. Y usted sabe que debemos reconocer que el mayor tenía algunas virtudes de elogio. Había trabajado arduamente. Algo que no había hecho el menor. Nunca había traído de honra a su casa. Nunca se había metido ni aún con una ramera. Tenía suficientes amigos porque dice, mira, tengo tanto amigo y nunca, ni siquiera un cabrito. Nunca ni siquiera organizó una fiesta. Parece haber sido un buen ciudadano respetable. No fue un contumaz. Comparado con el menor que hemos mirado, podríamos decir que era un santo. Y dice, hermanos, en el versículo 30, estamos finalizando. Pero cuando vino tu hijo, ahí revela algo. Alguien dijo esto: ¿qué censura más indigna al padre de ambos? No solo que uno desconozca al otro, sino que lo tire sobre su padre, como para decir, tómalo y gózate con él, porque yo no tengo ese gozo. Qué impresionante. ¿No debería tener el mismo corazón del padre? Entonces yo a veces me pongo a decir, bueno, tengo que evaluar mi cristianismo.
¿No debería tener más paz, amor, gozo, ya que he estado acá tantos años en la voluntad de Dios? Es una expresión, hermano, de desprecio. Aún como el publicano que fue despreciado, ¿se acuerda cuando estaba orando el fariseo? Yo no soy como este, como el otro. Yo diezmo, yo ofrendo, yo hago esto. Y hay una expresión que dice el joven mayor, dice, y este ha gastado el bien con las rameras. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Esta expresión él está afirmando que él en su interior tenía una adicción y que codiciaba lo que su hermano había hecho y él no lo podía hacer. Y estando ahí con todas las reglas, él estaba obligado a la fuerza y no podía deleitarse con su padre. Y dice, me hubiera gustado irme como mi hermano para que me hicieran a mí la fiesta. Qué impresionante, hermano. Sale a la luz la intención que a veces cuando comentamos algo. ¿Se acuerdan cuando estaba el Señor y estaban de fiesta los discípulos y vinieron los de Juan Bautista, vinieron los fariseos, tus discípulos comen, beben, y nosotros tenemos que ayunar y tenemos que diezmar y orar? Salió a relucir lo que hay en el corazón. Y el Señor le dice, pero ¿cómo van a estar de luto o de funeral si aquí está el esposo? Soy yo. Por eso la pregunta que él dice, aquí tantos años te sigo. Es verdad, es cierto. Pero ¿cuál era el motivo? ¿Por qué no te estás regocijando? ¿Por qué está saliendo esto? El mayor, hermano, violó los dos mandamientos divinos. Y con esto termino. ¿Y cuál era el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. No tenía el amor del Padre. Y en segundo lugar, violó el mandamiento de amar a su hermano. No pudo perdonar, así como su padre perdonó a su hijo, él no pudo perdonar a su hermano. Uno se debe examinar, dice que él estaba enojado, no quería entrar a la fiesta. ¿Tiene sentimiento de celo? Somos tentados, hermanos. ¿Tenemos sentimiento de ir hacia alguien? Si es así, usted puede decidir de dos maneras. Puede elegir ignorar la lucha interior y de esta manera está solo empeorando y le va a controlar un día. También puede elegir llevar su ira o enojo a Dios y pedirle que le ayude. Y de esta forma la fortaleza del Señor le dará victoria. Amén. ¿No quería entrar? Tantos años te sirvo. A veces sale eso en nuestra vida, tanto tiempo en la iglesia. Tanto vivir, no hay ese gozo. Cuidado con el enojo. Es un tumor canceroso. El odio de Amán, ¿se acuerda? Por Mardoqueo. Pronto se extendió en odio por toda la raza judía. Amán podía haber informado al rey del comportamiento de Mardoqueo y el rey había podido haberle encarcelado, quizá ejecutado, pero aquellos no habrían satisfecho el ansia de venganza de Amán. No su odio tenía que ser alimentado por algo mucho mayor, como era la desconstrucción de toda la nación. Confesemos el enojo, confesemos el odio por algo, como pecado. No dejemos que crezca en el corazón. ¿Ustedes saben por qué el Señor enseñó a Pedro 70 veces 7? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Porque los fariseos y los saduceos habían enseñado el Antiguo Testamento, ciertos pasajes ahí de Habacuc. Dice, por 3 pecados y el cuarto no revocaré. El límite de ello era decir, bueno, si la tercera vez Dios puede hacerlo, el cuarto lugar, yo tomo el lugar de Dios. Y el Señor le dice, mía es la venganza, yo la pagaré. Cuando vos tenés esa lucha interior, entonces ya Dios no domina tu vida, tú eres Dios.
Entonces, acuérdate que Juan, Pedro fueron discípulos del Señor, pero ellos habían escuchado las enseñanzas de los fariseos por mucho tiempo. Y él sabía las ofensas que habían ahí, hasta que le tuvo que decir al Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Porque los fariseos habían dicho 7 veces. Y en la 7ª vez tú puedes tomar ventaja. Y el Señor le tiene que decir, no, Pedro, no hasta 7, hasta 70 veces 7. Y entonces, quiere decir que la 491 yo puedo tomar ventaja. No, otra vez. Ni es la venganza, yo la pagaré. Y hermanos, vemos la actitud del joven mayor. Recuerda que perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Antes se benigno, dice Efesios 4:32, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Queridos hermanos, ¿qué representa el hermano mayor? ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? ¿Es una religión o es una comunión con el Padre? ¿Te estás deleitando en el Señor? ¿Ahora estás sirviendo? ¿Te sientes superior porque otros no están acá y tú estás mejor? ¿Te duele cuando alguien se va de la voluntad de Dios? ¿O cuando alguien regresa le da la bienvenida? ¿Hay ese amor del Señor? Este cuadro es más actual. ¿Te acuerdas que hace rato te mostré una pintura del año 1500? Esta la hicieron el siglo pasado, 1900, perdón. Pero este es más moderno, es interesante. ¿No? Aquí está el Hijo pródigo. Ahí está el Padre. Ahí está el perro también, más moderno. ¿Sí? Pero allá en la esquina, en aquella esquina, está el Hijo mayor. Y los hijos mayores están por todos los hijos. Pero que en esta noche nos da una gran enseñanza. Que no caigamos, hermanos, en eso. Si tenemos que volver a la comunión con el Padre y tener el corazón del Padre, vengamos al trono de la gracia de Dios. Vamos a orar, Señor. Quiero todo lo que soy. Oh, qué gozo llena mi alma al pensar